¿Qué tienen en común el aumento en la producción de oro en Venezuela, de soya en Brasil, de madera en Ecuador y de cultivos de coca en Colombia? Lo que tienen en común se llama deforestación del Amazonas, de acuerdo con diferentes estudios. Es nuestro tema en Foro de La Voz de América. La deforestación en el Amazonas se mantiene en niveles de hace 15 años, según el INPE, la agencia gubernamental brasilera encargada de monitorear la deforestación. En 2022 ya desaparecieron cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en Brasil, lo que equivale a 12 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, o también el tamaño, por ejemplo, de un país como Qatar. El deterioro de la selva amazónica no ocurre exclusivamente en Brasil. En Colombia la deforestación también tomó fuerza con la destrucción de 1.000 kilómetros cuadrados en 2020, según el IDEAM. En Venezuela, la fiebre en el arco minero, la fiebre por el oro, llevó a la desaparición entre 2015 y 2019 de cerca de 1.400 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Es un área equivalente a 2 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, según estimados del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. Pero en Ecuador las cosas no son diferentes. Medios de comunicación y organizaciones como Inside Crime llaman la atención sobre el aumento de la tala de bosque para traficar madera de balsa, altamente demandada para las aspas de turbinas eólicas necesarias para la transición energética. Es una contradicción, una paradoja lo que ocurre en Ecuador con el tráfico de este tipo especial de madera. Para conversar sobre este tema, nuestro primer invitado a foro es el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien ahora lidera la iniciativa Concordia para la Amazonía. Es una alianza público-privada para la protección del bosque amazónico. ¿Cuál es hoy el principal problema que enfrenta el Amazonas y que ha aumentado la deforestación? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que la deforestación es un enemigo permanente y tristemente muy efectivo en la Amazonía. Y lo digo porque en los últimos 40 años se ha perdido de territorio amazónico el equivalente al territorio de Francia y Alemania conjuntamente. Y aparte de eso, la Amazonía es un territorio muy grande, es un territorio casi tan grande como los Estados Unidos sin Alaska, y tiene cerca de 50 millones de personas que la habitan. Necesita que creemos soluciones basadas en la naturaleza para que las comunidades reciban ingresos y tengan el desincentivo de ser llevados a talar bosque o sencillamente hacer una expansión irregular de la frontera agrícola o ganadera, o que también sean tentados por la minería ilegal o por los cultivos ilícitos. ¿Qué se requiere para articular este tipo de iniciativas con todos los países que están involucrados, que hacen parte del Amazonas? Porque tal vez algunos tendrán una voluntad política mucho más amplia que otros en comprometerse a este tipo de iniciativas. Por un lado está la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, y lo otro que es muy importante es el Pacto de Leticia, que fue convocado y liderado por Colombia y que se suscribió en septiembre del año 2019. Y es la demostración de que se puede elevar al rango de jefes de Estado una acción de coordinación en tener información, en proteger las comunidades, en desincentivar la producción ilegal de maderables. ¿Cómo se puede trabajar, digamos, ya cuando se trata de compañías grandes que adquieren productos de áreas deforestadas, pero que tal vez no tienen el monitoreo adecuado para identificar de dónde vienen esos productos? Ahí tenemos o que también de la responsabilidad o de las acciones que podría tomar el sector financiero cuando financia este tipo de proyectos. Tiene que haber una sanción social a quienes están deliberadamente adquiriendo productos que provienen de la degradación de estas áreas. Y yo quiero decirlo de manera más clara. Si, por ejemplo, el mundo decidiera hoy mismo apagar toda la capacidad energética derivada de combustibles fósiles, seguiríamos estando rezagados frente a la meta de reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. ¿Por qué? Porque el mayor reto que tenemos, adicional a la transición energética, es bajar de 12.5 gigatones de CO2 o de gases de efecto invernadero a cero en el año 2030. Y eso solamente ocurre por tener una conservación efectiva
luchar contra la deforestación, sancionar a quienes están en las prácticas de ecocidio, pero también en generar negocios sostenibles. Y parte de la lucha contra las amenazas que tenemos hoy en la Amazonía es una pregunta que nos hemos hecho constantemente. ¿Cómo hacen para llegar maquinarias amarillas que pesan decenas de toneladas a los lugares de más difícil acceso? Primero, pues eso no viene volando por los aires, ni mucho menos teletransportado. Alguien facilitó la logística para que esa maquinaria esté allí. Y aparte de que esté allí esa maquinaria, ¿quién la instala? Entonces, ahí tiene que haber un contubernio también en los que están instalando esas maquinarias que son utilizadas para la minería ilegal o para otras actividades. Y muy particularmente nos hemos dado cuenta también que hay personas que para operar esas máquinas necesitan tener un nivel de conocimiento probado. Entonces, parte de la iniciativa de Concordia por la Amazonía está elevando esta preocupación y estamos buscando que las empresas que producen maquinaria amarilla tengan más herramientas de control y de restricción para que no terminen sus máquinas en los territorios que son de ecosistemas diversos, que son riqueza de biodiversidad, destruidos. Presidente Iván Duque, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo para este especial que estamos haciendo en Foro de la Voz de América. Pero un saludo muy especial para ustedes y estaremos de nuevo muy pronto. Veíamos al expresidente de Colombia, Iván Duque. Deforestación del Amazonas, un asunto de interés global que seguiremos analizando en detalle al regreso. En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La BOA en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Seguimos en Foro de la Voz de América hablando sobre el bosque del Amazonas y su protección. Y para conversar sobre este tema, saludo a Angélica Mayolo. Ella es becaria del programa de Iniciativas para las Soluciones Ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Y nuestro segundo invitado es el doctor en Ciencias Ambientales, Rodolfo Lassi, quien lidera la Acción Climática y Medio Ambiente para América Latina ante la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico OCDE, y también es enviado especial en asuntos climáticos de las Naciones Unidas. Los saludo a los dos. Muchas gracias por acompañarnos en Foro de la Voz de América. Inicio con usted, doctor Rodolfo Lassi. ¿En qué momento podríamos decir que el Amazonas estaría ya entrando en un punto sin retorno debido a las altas tasas de deforestación y qué implicaciones tendría esto para el planeta? Bueno, ya entramos en un punto sin retorno porque tenemos una aportación ahora del Amazonas en cuanto a gases de efecto invernadero y eso no se ve que se vaya a reducir por las tendencias que hay en deforestación y en extracción de materiales de la selva.
tanto minerales como evidentemente vegetales, así como la expansión de la ganadería. Entonces, en lugar de revertir el proceso de emisiones, lo que estamos viendo es un aumento en el conjunto de actividades que están emitiendo más gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que eso ya de por sí nos da un escenario pues crítico, y como decía yo, los puntos de retorno se dan cuando existen modificaciones de las condiciones climáticas, del sistema que gobierna la región en cuanto a temperatura y precipitación, que es lo que más estamos midiendo, y estas modificaciones ya se dieron. Entonces se pueden exacerbar si no hay una reversión de estos procesos que estoy yo mencionando. Es decir que esta promesa o esta meta que se trazaron cerca de 100 países en la cumbre climática de hace un año, no en esta reciente, de frenar la deforestación para 2030, ¿usted cree que no se va a cumplir? Bueno, sí se puede cumplir porque existe la voluntad política, pero se tiene que ver en la acción. Y se tiene que ver, digamos, con evidencia que pues estamos recopilando a través de imágenes satelitales. Los registros que nosotros tenemos, y a los cuales hay acceso casi internacional y universal, es que la deforestación aumenta y los cambios de uso del suelo en la zona del Amazonas son muy intensos. Entonces, por lo pronto, yo no podría decir que hay indicadores que nos muestren una tendencia distinta. Hay muchas declaraciones políticas, hay, digamos, de todos los 9 países involucrados en la región amazónica o que comparten el ecosistema del Amazonas. Hay voluntad política, compromisos ante la Convención de Cambio Climático de detener ese proceso y esa es la noticia buena. Ahora falta ver la evidencia. Hay que ver cómo empiezan a actuar. Angélica, en la conversación con el expresidente Iván Duque que acabamos de tener, él resaltaba la importancia de involucrar a las comunidades en las tareas de protección del Amazonas, pero ¿qué complejidades enfrentan hoy las organizaciones dispuestas a acompañar algún tipo de proyecto sostenible? Bueno, en el Amazonas tenemos, por supuesto, comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas, campesinas, que tienen grandes desafíos y dificultades. Yo quiero señalar primero los problemas de seguridad. Infortunadamente, sobre la Amazonía, no solo colombiana, sino de los demás países, siguen habiendo actores al margen de la ley que desarrollan actividades ilícitas y que, por supuesto, representan una amenaza para esas comunidades. Lo segundo es la carencia de bienes y servicios públicos para el desarrollo productivo. En el caso de sistemas de acueducto, alcantarillado, vías terciarias, viviendas dignas, entre otras, interconexión eléctrica, que son necesidades para el desarrollo productivo sostenible. Las limitadas posibilidades de financiamiento directo que tienen las organizaciones que han reclamado durante muchos años la necesidad de mayor inversión directa en proyectos productivos sostenibles que puedan fortalecer sus capacidades técnicas y productivas y que de esa manera se pueda avanzar. Yo creo que los países han demostrado compromiso. En el caso de Colombia han habido grandes avances a través de Visión Amazonía, pero se sigue necesitando mayor inversión, fortalecimiento de capacidad institucional en la Amazonía y acompañamiento a las organizaciones. Sí, Angélica, usted mencionaba el caso de Colombia, pero tengo entendido que usted también ha estado trabajando y acompañando proyectos, por ejemplo, en Ecuador y en Brasil. A nivel institucional, ¿cómo ha sido trabajar con estos otros 2 países? Bueno, desde el Environmental Solution Initiative en el MIT, coordinamos una iniciativa que se llama el Foro Afrointeramericano del Cambio Climático, donde estamos trabajando en toda la región y en el Caribe, y realmente encontramos desafíos similares en términos de capacidad institucional que se requiere fortalecer para acompañar de manera directa a las comunidades en fortalecer sus capacidades técnicas y sus iniciativas. Angélica tocaba un tema muy importante y es la falta de recursos internacionales. Ya le voy a preguntar sobre este tema después de la pausa en Foro de la Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El avance de la deforestación en el Amazonas es nuestro tema de hoy en Foro de La Voz de América. En Brasil, diferentes organizaciones relacionan el aumento de la destrucción del bosque principalmente por una mayor producción de soya y carne. Pero miremos la siguiente gráfica. Mire, en la línea verde se muestra una tendencia al alza de las exportaciones de soya a China que pasan de 18 millones de toneladas en 2010 a 64 millones de toneladas en 2020. Eso es una producción que se triplica. Y en la línea anaranjada lo que estamos mostrando es que en ese mismo tiempo también aumentó la deforestación anual, que se disparó de 7.000 kilómetros cuadrados en 2010 a cerca de 13.000 hectáreas cuadradas en 2021. Estos son cifras de deforestación anual que se están dando en Brasil de acuerdo a las cifras oficiales. Para esta conversación se une también Leila Salazar López. Ella es directora ejecutiva de la ONG Amazon Watch. Le damos la bienvenida, Leila, y le doy la bienvenida con la siguiente pregunta basada en este gráfico. ¿Es posible responder a la demanda internacional de soya y carne sin tocar la selva? Buenos días a todas y todos. Bueno, gracias por la invitación. La mayor causa de la deforestación en Brasil y en la Amazonía sí es el agronegocio, que incluye soya, ganadería y los agronegocios y los financiadores que están detrás de esos negocios. Esto, como has mencionado, Jaime, aumentó drásticamente en los últimos años durante el gobierno de Bolsonaro. Es lo más importante ahorita con un cambio de gobierno tiene que ver con cómo se manejan las leyes, porque hay leyes para proteger la Amazonía. Hay pueblos indígenas que están protegiendo la Amazonía, pero en los últimos años las leyes no se han cumplido, no ha habido financiamiento del gobierno para proteger, para los ministerios del ambiente, los ministerios de los pueblos indígenas. Entonces ha habido como una puerta abierta para deforestar, una puerta abierta para quemar, una puerta abierta para atacar a los defensores. Entonces, lo que se necesita es restablecer y refinanciar los proyectos, los ministerios y los gobiernos que deben de estar protegiendo, y también, obviamente, la comunidad internacional tenemos que ver nuestros impactos. Leila, ese tema que toca sobre la falta de financiamiento también lo mencionaba Angélica en el primer bloque sobre los proyectos, y ahí yo le quiero hacer la pregunta al doctor Lassi. ¿Qué está pasando con el financiamiento internacional? Usted hablaba de compromisos de los políticos en los foros, los B1, los vimos en el foro reciente también, pero ¿por qué la sensación que tiene tanto Angélica
como Leila, de que estos fondos no están fluyendo de la manera como deberían fluir para proteger estas áreas importantes en el Amazonas? Bueno, sí hay un compromiso financiero internacional, no solo manifiesto, sino también instrumentado a través del Banco Interamericano de Desarrollo y a través de acuerdos bilaterales. Yo creo que es importante decir que aunque no hemos llegado a la cifra de los billones, pero sí estamos viendo que existe un compromiso de hasta casi 700 millones de dólares, empezando por capitales semilla, para detonar actividades que realmente sean sustentables en la región y proteger la zona que todavía pues no ha sido evidentemente deforestada. Yo creo que ese financiamiento tiene que fluir más rápidamente a través de pues lo que actualmente estamos desarrollando como taxonomías verdes, en donde es fácilmente identificable cuáles son los proyectos que sí son sustentables y pueden contribuir a tener pues un crecimiento verde de bajas emisiones de carbono, pero que también sea resiliente. Yo creo que todas estas nuevas opciones de soluciones basadas en la naturaleza, o sea, adaptándonos de acuerdo a los ecosistemas, son las que tienen que tener prioridad en el caso del Amazonas, que es la combinación de los esfuerzos de gestión climática, gestión ambiental de un ecosistema que tiene que ser protegido, no solamente para que reduzca gases de efecto invernadero, sino para que aumente o se reduzca su vulnerabilidad ante pues, los cambios climáticos que ya están sucediendo. Doctor Rodolfo, ahí mencionando el tema de las cifras y los compromisos financieros internacionales para el Amazonas, pero Angélica, en Colombia las cifras de deforestación del Amazonas reportadas por el IDEAM se le atribuyen a la minería ilegal y los cultivos de coca. ¿Cómo se convence a una familia de dejar una actividad como la coca o la minería ilegal para apostarle a un proyecto sostenible de los que está hablando el doctor Rodolfo, que serán sostenibles pero que tal vez no sean tan lucrativos? Yo creo que hay varios aspectos y sin duda implica intervenciones integrales. Es lograr implementar proyectos basados en la naturaleza, que sean soluciones climáticas naturales, pero que al mismo tiempo sean rentables para las familias. Y quiero hacer referencia a varios aspectos. El primero de ellos es que es necesario fortalecer las capacidades técnicas, el acceso al financiamiento de las organizaciones para emprender iniciativas productivas sostenibles y rentables, que tengan apropiación comunitaria, que por supuesto preserven los recursos naturales, pero que al mismo tiempo produzcan bienes y servicios que puedan ser comercializados, con encadenamientos productivos, con la capacidad de generar un ingreso digno que sí pueda competir con las actividades ilícitas. Y para eso es necesario mayor capacidad institucional, generando infraestructura básica mínima como acueductos, alcantarillados, vivienda digna, sistemas de riego, fortalecer las capacidades administrativas, gerenciales para la creación de esas empresas comunitarias rentables y sostenibles, mejorar el acceso a financiamiento y acompañarlos a fortalecer esas iniciativas productivas de manera integral, que requiere inversión del Estado, acompañamiento del sector privado y, por supuesto, todo esto para fortalecer las capacidades de las comunidades locales. Bueno, seguimos analizando en Foro de la Voz de América lo que está sucediendo con el Amazonas y los compromisos de la comunidad internacional que todo el mundo está esperando que se materialicen para evitar que se siga deforestando el bosque amazónico. Ya volvemos. En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La BOA en Qatar.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Conversamos hoy sobre el avance de la deforestación en el Amazonas y los compromisos de la comunidad internacional para frenar esta tendencia. Leila, en la cumbre de cambio climático que acaba de pasar, usted participó de ella, escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comprometiéndose a frenar la deforestación. Dice que eso es un compromiso del mundo, pero en el arco minero hay una situación de explotación de oro que ha llevado a la deforestación de varias miles de hectáreas en el Amazonas. ¿Tiene el gobierno de Venezuela hoy control sobre esas áreas para creer que de golpe sí es posible que se pueda frenar la deforestación en esta parte del Amazonas en Venezuela? La minería legal o ilegal es un gran problema en la Amazonía, un gran problema. Lo hemos visto aumentar en estos últimos años. La única manera de que se puede frenar es si hay respeto a los pueblos indígenas, que son los que están cuidando esa tierra, la Amazonía, que sus tierras están afectados e invadidos, no solo en Venezuela, pero en Brasil hay un problema muy grande del garimpo, de la minería ilegal, y se tienen que respetar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza, y en verdad, si queremos evitar que la Amazonía llegue a este punto de no retorno, que ya ha llegado a partes de Brasil y Bolivia, se tiene que respetar los derechos de los pueblos, la naturaleza y los acuerdos internacionales. Leila, muchas gracias por su participación. Estamos ya llegando a la etapa final de foro y quiero ir ya con las conclusiones directamente. Angélica, conclusiones de lo que se puede esperar que pase con el Amazonas, teniendo en cuenta los compromisos que se han hecho en el mundo, compromisos también de la gente, de los presidentes en la región. Bueno, si no aumentamos la presencia institucional para proteger los derechos de los pueblos que viven en la Amazonía y la inversión directa en las organizaciones para crear proyectos basados en la naturaleza, que sean rentables y brinden mejores condiciones de vida a la población de la Amazonía, pues la deforestación va a seguir creciendo y ese es el llamado a seguir trabajando, sector público, privado y comunidades, en garantizar la protección de los recursos naturales en la Amazonía. Doctor Lassi, sus conclusiones muy brevemente. Bueno, yo pienso que el Amazonas es patrimonio de la humanidad. Efectivamente, son 9 naciones que se han comprometido a una deforestación, a parar la deforestación y hacer una deforestación cero. Y hay compromisos de todas estas naciones para lograr la neutralidad de carbono. Es la fase de implementación del Acuerdo de París. Lo que tenemos que ver es acción climática, sí. Bueno, este fue un panel de lujo. Leila Salazar, Rodolfo Lassi, Angélica Mayolo, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que lo que ustedes, las expectativas que tienen sobre el Amazonas, pues que se cumplan. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y volvemos la próxima semana con más Foro de La Voz de América.